Este no está prendido. Buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias al Señor por permitirnos el privilegio de poder llegar hasta este instante, de poder levantarnos temprano para saludarlo, para abrazarlo, para glorificarlo. Y qué bueno que ustedes también están listos para hacerlo. Los felicito a todos aquellos que cada mañana se levantan temprano para buscar al Señor. No tienen idea cuánto alegran al corazón del Señor. Mucha gente lo busca cuando le aprieta el zapato, pero en tiempos de tranquilidad no hay mucho interés, pero cuando tú lo haces, y ahora que te levantas temprano, que celebras el culto, que puedes escuchar las sonrisas de tus hijos, la alegría en tu casa, porque Cristo Jesús está contigo, a Él le emociona de tal manera que no va a querer salir de tu casa nunca más. Vamos a alabarlo cantando el himno número 1. Alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecerle con con gratitud canción alzar al Señor que se nos dio, al Dios excelso de venerar, que como Padre nos amó. Nos salvará, a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su Vamos a cantar el himno número 10 con regocijo, sabiendo que el levantarte temprano transmite la herencia del pacto. Y ese pacto viene desde la eternidad al Calvario para la eternidad. Alaba al Dios de Abraham, quien reina con honor, quien es anciano eterno y gran Dios de amor. Yo soy el gran Jehová, proclama en gran voz. Me inclino y bendigo el nombre del Santo Dios. Alaba al Dios de Abraham, quien reina en majestad. Me elevo y busco en gozo y a su diestra
la fama y el poder, todo esto es mi Padre, corre y espera que yo infante multitud, las gracias todos dan al Padre y Hijo Espíritu, cantando estar. Alaba Dios de Abraham, Señor del gran confín, pues tuyo es el poder, majestad y honor sin fin. Como mortales, el privilegio más grande que tenemos es estar cerca de Dios, conocerlo, depender de Él y obedecerle con un gozo infinito. Esa sería la herencia más grande que podríamos poseer. Vamos a cantar el himno número 75, por favor. Con todo el fuego, con toda la pasión de que seas capaz, hazlo. Grítale apasionadamente tu amor, cuánto lo amas. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, al cielo damos con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos para alabarlo. ¿Cuál es el propósito de estas mañanas? ¿Por qué es que me levanto temprano? Porque quiero que sepas que si por tu alrededor no hay nadie que se levante, por lo menos tú puedes entender que tú y yo estamos conectados con Cristo Jesús. Y yo no quiero que tú me sueltes, yo no quiero que dejes de orar por mí, yo no te voy a soltar y yo siempre voy a estar aquí en este lugar, siempre, siempre, hasta el último día de mi vida, porque la única manera en que puedo derrotar a Carlos Salomé es dependiendo del poder de ese maravilloso ser llamado Cristo Jesús, y que en una forma maravillosa nos ha dejado su Santo Espíritu para que nosotros podamos triunfar. Y esto es posible, pero para eso hay que conectarnos mañana tras mañana. Así como tú conectas tu celular de tal manera que no te deje en una situación
difícil, crítica, así también tenemos que conectar este pobre cuerpo incompetente para vencer a la fuerza única, todopoderosa de Cristo Jesús, mañana tras mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su misericordia. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites la bendición de doblar nuestras rodillas ante ti, de permitirnos levantarnos, de permitirnos saber que estamos vivos, que tú nos das la herencia de la vida, del aliento, pero no solamente por unos días, sino para siempre, a través del gran sacrificio, del maravilloso sacrificio de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Muchas gracias, Señor. Quiero rogarte en esta mañana por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus hijos, por cada uno de aquellos que mañana tras mañana se conecta contigo. En este momento hay muchos que ya están doblando sus rodillas ante ti. Por favor, permite que este día tu presencia no sea una historia, sino que sea una perfecta, hermosa y sublime realidad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tu mayor interés es vivir con nosotros. Ayúdanos para que este privilegio no se desperdicie ni se pase de lado. Ten misericordia de todos nosotros y de manera particular te ruego por las necesidades, enfermedades, problemas, angustias de mis hermanos, cualquiera que pudiera estar de ellos pasando por una situación difícil. Permite que este día pueda ser un día de bendición, de ese milagro que mis hermanos están esperando. Por favor, Señor, permite que hoy tu infinita misericordia nos envuelva a todos. Muchas gracias por tu eterna misericordia, muchas gracias por tu paciencia y muchas gracias por tus sorprendentes detalles que siempre nos impulsan hacia ti. Alabado sea tu nombre. Muchas gracias otra vez en el dulce, sagrado y precioso nombre de Jesús. Te lo rogamos todo. Amén y amén. Quisiera que abran su Biblia, por favor, en el libro de San Lucas, en el capítulo 17. Y vamos a estudiar un tema un poco raro para nuestra época. Quizás antes de leer la nota, el subtítulo del capítulo 17, versículo 7 dice: el deber de un siervo. Si alguno quiere ser el mayor entre ustedes, tiene que ser vuestro siervo. Ya hemos hablado de la grandeza de Dios. Hemos hablado de su señorío. Hemos hablado de que Él es rey. Y como hablábamos de Zaqueo, Él no pide, Él ordena. Él no invita, Él ordena. Él no sugiere, Él ordena. Pero para que nosotros podamos estar en el marco correcto de su programa, de tal forma que todo lo grandioso que es Él pueda ser una bendición para nosotros, necesitamos entender la clasificación de siervos. Y esto que voy a hablar ahora, déjenme salpicarlo con este detalle. De vez en cuando, cariñosos hermanos me dicen que yo debo de hablar más acerca de la persecución, acerca de las leyes dominicales y decir la verdad acerca de las cosas feas que están pasando en la iglesia. ¿Y qué cosas son esas cosas feas que están pasando en la iglesia?
Bueno, la corrupción, la introducción, la infiltración de gente que está tratando de destruir a la iglesia. Ahora, déjame explicarte algo. ¿Tú crees que yo no sé lo que está pasando en la Universidad de la Sierra? Que se promueve la ordenación de la mujer, que se promueve ese libertinaje para aceptar todo aquello que conlleva una tasa de pecado terrible. Se promueve el respeto a los cargos dentro de la iglesia de gente que no está calificada espiritualmente para eso. En todos nuestros centros educativos hay una tendencia hacia no ley, hacia solo gracia, no más don de profecía. Hay conflictos en este momento porque ayer vi una larga lista de gente discutiendo contra el pastor Ted Wilson, presidente de nuestra conferencia general, porque él declaró a través de una carta que no acepta el trabajo de cierto pastor, que ustedes conocen muy bien. ¿Y por qué lo traigo a colación? Nosotros ustedes no tienen idea cuán sutil es Satanás. Nos tiene en ese conflicto peleando entre nosotros y estamos increíblemente trastornados por esta situación. En nuestro corazón hay una tendencia, o defiendes a uno o defiendes al otro, pero no te quedas con los dos. Unos pocos entienden esto, pero si tú defiendes a uno, tu corazón se llena de frustración por tu impotencia de no poder hacer nada. Y porque otros no hacen nada, te llena de resentimiento, te llena de rechazo hacia ciertas cosas como la iglesia misma, te llena de amargura, te llena de odio, de rencor. Tú dices, no, yo no tengo odio, pero ya la forma en que me respondiste en este momento determinó cuán cargado estás de tantas emociones que no vienen de Cristo Jesús. Te voy a decir una cosa. Si tú dices que el pastor Wilson está mal, esa es tu posición. Nadie conoce el corazón acá adentro. Tú puedes ver, no es que él se tomó la foto acá, o que habló acá, o dijo allá. ¿Y qué tal que no fuera así? ¿Y qué tal que estuviéramos equivocados? ¿Quién estaría en problema, él o nosotros? El apóstol San Pablo había dificultades de este tipo en Corinto. En Corinto había una rivalidad porque ciertos pastores profesionalmente estaban en pugna en la mente del pueblo de Corinto. Algunos decían que Pablo, otros decían que Pedro, otros decían que Apolos. Y había una rivalidad tan violenta que la iglesia se desmembró, se desgranó, se separó. Y Pablo tiene que mandar una tremenda carta, de paso mandó varias, y los trató de niños, de que todavía necesitaban leche, porque, no, yo soy de Wilson, no, yo soy bueno, ni siquiera conozco los nombres a fondo, de Gates. No, yo soy de Gambetta, yo soy de Salomé, no, yo soy... Hermanos, ¿saben qué dijo Pablo? Cuando vine a vosotros, me propuse no saber de nada ni de nadie, sino solo
de Cristo crucificado. No más. A veces nosotros estamos haciendo un partidismo equivocado, peligroso. Hermano, no hagas partido, no te confundas. Es peligrosísimo esto. El Señor, bueno, me encantaría leer lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 2. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa o cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Hermano, creo que nuestro tema no debe de ser el Papa, no debe ser Ted Wilson, no debe de ser fulano, debe de ser Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos invertir más tiempo en conocer a Cristo Jesús, en depender de Él y obedecerle en una emocionada experiencia de fe, les aseguro que nuestra iglesia entonces estaría proclamando la verdad, porque la verdad no la predica este pastor, la verdad no la predica aquel pastor, la verdad no la tiene la conferencia general, no la tiene la iglesia aquella, no la tiene la iglesia que se salió. La verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros pudiéramos predicar más la verdad es Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos meter esa verdad primero en nosotros, no prediques de la verdad que es Cristo Jesús, mientras esa maravillosa verdad no esté dentro de ti. ¿No te gustaría que esa maravillosa verdad que produce amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia, esas maravillosas verdades, cuando yo hablo con aquellos que predican las verdades, alguien tiene que decir la verdad. Tienen un carácter, un temperamento tan grosero, tan insolente, que no se parecen en nada a la verdad llamada Cristo Jesús. Y me asustan, porque en lugar, de paso, ¿cuántas almas has ganado con ese temperamento? ¿Sabes qué dice Jesús? A ese tipo de personas recorren cielo, tierra y mar para ganar una de estas personas, pero como ustedes les inyectan su carácter, su pasión, su temperamento, su apasionado intento por decir la verdad, terminamos inyectando a esa gente un espíritu que los hace reos del infierno en una forma terrible. Eso es lo que decía Jesús. Hermano, si nosotros pudiéramos ser bautizados con el espíritu de la verdad que es Cristo Jesús, cuando nosotros diéramos estudios bíblicos, aquellos se parecerían a Jesús, porque nosotros seríamos como Jesús. Y en este momento, cariñosamente, con todo cariño, quisiera que te apasionaras, pero por tener el carácter de Cristo Jesús, por conocer la verdad que es en Cristo Jesús. Estamos peleando. Estaba leyendo ayer lo que decía uno y lo que decía otro. El uno reclamaba a otro y el otro reclamaba al otro. Y allí discutiendo en un pleito triste, porque toda esa contienda la están viendo nuestros hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, nuestros amigos, los que no son adventistas, y entonces ven esa contienda tan horrorosa y evidentemente ellos no simpatizan con una situación como esta. Ellos quisieran tener un lugar, un sitio donde recogerse con Jesús, pero que sea un sitio de paz, de gozo, de alegría, de amor, no de contienda violenta. Pero es que ¿quién va a decir la verdad?
La verdad no es para predicarla, la verdad es para vivirla. No te confundas, la verdad no es para predicarla, la verdad es para vivirla. ¿Estás equivocado? Bueno, el dueño de este negocio que se llama Cristo Jesús, el que dijo que iba a establecer un reino aquí en la tierra para la gloria de su Padre, dijo que la predicación del evangelio iba a ir a todo el mundo, pero no por la fuerza de la predicación, sino por el testimonio de Jesucristo en nosotros. No te confundas. ¿Sabes por qué hoy tenemos a miles de predicadores predicando la verdad que ellos consideran verdad y no ganamos almas? Y no somos efectivos y nuestras iglesias no están más vigorosas. Ve a cualquier iglesia los miércoles y ve a escuchar las campañas. Ve a cualquier campaña de cualquier evangelista. Las iglesias están vacías, están sin gente. ¿Por qué? Porque no es asunto de decir la verdad. El secreto es practicar la verdad, vivir la verdad, demostrar en tu sonrisa, en la dulzura de tus ojos, en un apretón de manos, en abrir la palabra de Dios, que Jesús está contigo. Eso marca la diferencia. Por esa razón, como Pablo, yo también tengo que decirles, yo puedo hablarles de toda esa contienda grosera que hay en la iglesia, lo que pasa en Sudamérica. Yo viajo mucho por todas partes, estoy aquí, estoy allá, y toda mi vida estuve en juntas para votar, para hacer, para decidir. Y sí, hay cosas que se están corrompiendo en la iglesia, pero hermano querido, ¿qué resolvemos diciéndole a la gente toda la basura que hay? ¿No te parece que nosotros ganaríamos más en nuestra propia iglesia viviendo una vida como la de Jesús y que Él nos llamara reparador de portillos, levantando, alentando a esos perniquebrados, a aquellos que están frustrados, a aquellos que están descontentos, a aquellos que pelean? Si nosotros pudiéramos ser pacificadores, si nosotros pudiéramos ser gente con el Espíritu de Cristo Jesús, les aseguro que ganaríamos tanto. La cosa sería tan diferente. Hay mucha gente que me ataca. Yo no sé si te has dado cuenta que de vez en cuando alguien pone allí una cosa, pues no agradable, a veces puede ser hasta insultante. Yo no entro en contienda, no le contesto. ¿Por qué? Porque él cree que sabe más que yo. Y yo no voy a contender con alguien que sabe más que yo, porque necesito ser muy ignorante para discutir con alguien que sabe más que yo. Yo lo único que hago es hacer el trabajo que Dios me mandó a hacer. Y el trabajo que Dios me mandó a hacer es que cuando me decidí levantar temprano, me propuse no hablar de Ted Wilson, no hablar de allá, no hablar de Bolivia, no hablar de Colombia, no hablar de California, no hablar de Andrews, no hablar de Montemorelos, de todos los pecados que hay en el mundo. Lo que me propuse es levantarte temprano para conectarte y hablarte de Cristo Jesús y de este crucificado, porque ahí está el secreto de nuestra salvación, de la integridad de nuestra salvación, y necesitamos comprender esto. Ahora, perdóname, me entretuve en esto, pero a veces es necesario comprender en dónde estás poniendo tu fuerza. Hay gente que está invirtiendo mucho dinero en estos proyectos de pleitos. Y esto que estamos aquí, de paso nadie quiere apoyarlo, sugerimos en algún momento y nadie se interesó en esto. ¿Por qué? Porque estamos en la guerra
pero en la guerra equivocada. La guerra no es contra el pastor fulano, la guerra no es con el pastor de arriba, la guerra no es contra los pastores, la guerra es contra nosotros mismos, donde están 7 demonios, 10 demonios, yo no sé cuántos demonios, y este espíritu solo sale con ayuno y oración y un compromiso, una batalla, un esfuerzo permanente, levantándose temprano todos los días, no para decirle al mundo cuán mal está, sino para decirle a este individuo cuánto necesita de la sangre de Cristo Jesús cada día, de tal forma que nuestro testimonio, empezando en nuestra casa, con nuestra esposa y con nuestros hijos, puedan evidenciar que hay crecimiento, que estamos avanzando. Y entonces cuando la gente ve a tu esposa y a tus hijos avanzando por tu testimonio, ellos van a creer en nuestro evangelio, y les aseguro que algo va a pasar. Nosotros en nuestra iglesia, no lo vas a creer, estamos haciendo cosas muy humildes, muy sencillas. No estamos hablando acá, no estamos criticando allá, no estamos diciendo cuán mal está la cosa, cuán corrompida y sucia. Solo estamos trabajando, estamos saliendo en el vecindario, y quiero que sepas que la gente está llegando, y viene gente con collares, con aretes, muy pintadas las señoras, a ver qué cosa es lo que está pasando en nuestra iglesia. Y lo que está pasando es que Cristo Jesús está siendo exaltado. Y cuando tú exaltas a Cristo Jesús, la gente viene porque está hambrienta, pero de algo hermoso. Bueno, déjame, vamos a dejar esto un momento aquí. Déjame leerte cuál es el secreto de nuestra grandeza y de nuestra victoria. Dice la palabra aquí. Bueno, ya mencioné que los discípulos querían un lugar muy especial. Una señora vino con sus 2 hijos. Señor, quiero que cuando establezcas tu reino, quiero que pongas a mi hijo Juan, y a este otro, que los pongas uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Que no me oiga Pedro, porque entonces la cosa se pone mal y no me la voy a acabar ahora. Pero Pedro pensaba lo mismo, y todos los demás pensaban lo mismo, querían un puesto. Y saben una cosa, cerca del Calvario, cerca de los momentos más difíciles de Jesús, en la crisis de ese jueves de noche, mientras avanzaban hacia Jerusalén, se quedaron por ahí rezagados, discutiendo quién sería el mayor. Y Jesús les lavó los pies para decirles que el mayor es el que sirve. Si alguno quiere ser el más grande, el más importante, el mayor, tiene que ser vuestro siervo. Pero esta palabra hoy, en el contexto moderno de derechos humanos, de ecología, de alta tecnología, de viajes por todo el mundo, que en este momento estamos en Ciudad de México, al rato estamos en París, o simplemente estamos en alguna de las islas del Pacífico, o allá lejos en la India, porque ahora nuestra gente está por todos lados viajando. Y con todo este ambiente, hablar de siervo no se entiende. Déjame leer. Vamos a leer aquí. Si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser vuestro siervo. Esa es la invitación. Tú quieres ser grande, tú quieres que tu cuerpo, tu alma y tu mente sean llenados por Dios y por el Espíritu Santo y por Cristo Jesús, pues tienes que ser siervo. Pero déjame leer la nota. Dice aquí el capítulo 17, 7 al 9. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
¿No le dice más bien prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Déjame explicarte un poco. Siervo es un sinónimo de esclavo. Esclavo y siervo en aquella época era lo mismo. ¿Quién era un siervo? ¿Quién era un esclavo? Hoy nosotros no tenemos un comparativo porque quizás en unos ambientes clandestinos pudiera haber algo como esclavitud y se dice que lo hay. Pero en la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos no existe un cuadro como este para entenderlo. Lo más que tenemos es sirviente o una sirvienta. Y voy a explicar porque aquí en Estados Unidos un sirviente ni siquiera califica para el nivel de servicio o de sirvienta o de sirviente de un sirviente del sur de México. Hay muchachas, hay señoras, hay señores que son sirvientes en México que se les paga nada, muy poquito, pero se les paga. Y con ellos todavía en estos días tienes el riesgo de que te respondan o te mal respondan o te demanden. No tenemos una comprensión de qué es un siervo, de qué es un esclavo. En los días de Jesús, en el primer siglo, hermano, ser un esclavo o ser un siervo era alguien que lo había perdido todo. Yo no sé si entiendes cuánto es todo. Lo había perdido todo, no tenía derecho a nada. Había perdido su libertad, había perdido su voluntad, había perdido hasta su nombre. Agarraban a estos esclavos y los miraban como animales. Los llevaban al mercado, fíjate bien, los llevaban al mercado, les colgaban un precio aquí en el pecho. Alguien venía y regateaba el precio. Entonces, eventualmente eran llevados a casa, amarrados porque eran peligrosos, eran como animales. Llegando a casa, así como a los caballos se les pone un fierro caliente para poner el sello del dueño del caballo aquí en el muslo. En aquella época se le hacía un hueco en la oreja con una lesna caliente para meter allí un anillo que llevaba el nombre del amo. Este es esclavo de Mr. Wilson. Este es esclavo de Mr. Brown. Este es esclavo de Mr. X. Perdían su nombre, lo perdían todo. No tenían derecho a nada, no tenían voluntad. Si el patrón decía, levántate a las 5 de la mañana, ¿qué hacen los siervos de la iglesia, los siervos de Cristo Jesús? En aquella época tenía que levantarse. Y si el patrón decía, no es a las 5, es a las 3 de la mañana. Se tenía que levantar a las 3 de la mañana, porque él no tenía voluntad, él no tenía libertad, él era un esclavo. Y cuando Jesús dice que nosotros somos esclavos de Jesucristo, está refiriéndose no a la cultura de una persona que recibe 70 pesos mexicanos o 100 pesos mexicanos por el servicio de un día y todavía mañana podría no venir y si tú insistes podrían demandarte. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de siervos, si tú quieres ser siervo, y quiero que entiendas que
que Dios quiere que tú y yo seamos siervos. Si alguno quiere ser importante, si alguno quiere ser grande, entre vosotros tendrá que ser vuestro siervo, pero no con la cultura de ahora, porque Jesús no habló de siervos ahora. Jesús estaba hablando de siervos en la época de esclavitud. Si el patrón decía a medianoche, por favor, ve, levántate y échame aire porque está haciendo mucho calor. No, porque estoy atendiendo a mi niño que está muy grave, tiene 40 grados de temperatura. Allí mismo lo mataban. Lo mataban. Lo mataban. Responderle al patrón o le daban unos 20 latigazos. Porque así se trataban a los esclavos para que aprendiera. Pero es que mi niño está muy grave. La familia del esclavo no era su familia. Los hijos del esclavo no eran sus hijos, eran hijos del patrón. La mujer del esclavo era mujer del patrón. ¿No sabías eso? Pues cuando Jesús dice que Él quiere que tú seas su siervo, está hablando en este contexto. ¿No tienes libertad? Sí, no tienes libertad. ¿Tú crees que tienes libertad? No. Tú predicas muy emocionadamente y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, tú eres en este momento esclavo del pecado, pero cuando viene Jesús con su sangre y te libera, sí, dejas de ser esclavo del pecado y ahora te vuelves esclavo de la justicia, dice Romanos. Entonces te vuelves esclavo de Cristo Jesús. Entonces tú no eres libre. Pasaste de ser esclavo del pecado y la maldad de Satanás para ser esclavo de Jesucristo. Todavía no eres libre, todavía no tienes voluntad. Por eso es que el Padre nuestro dice que tu voluntad sea hecha, que tu reino sea lo primero, no mi reino, es el reino del patrón. No entendemos esto, no entendemos esto. Por eso es que Jesús le está contando esta historia. Jesús le está contando esta historia a los discípulos. Dice, fíjense el tono humorístico que Jesús toma, porque ellos no entienden. Ellos quieren mandar, ellos quieren gobernar, ellos quieren imponerse el uno al otro. Y los discípulos no se dieron cuenta cuán bajo habían caído en su perverso egoísmo por buscar una posición mayor que la del otro. Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y sabes una cosa, ahora te voy a leer algo, pero déjame ponértelo así. Cuando vio, porque este problema no fue el jueves de tarde que sucedió. Este problema lo vinieron arrastrando desde que conocieron a Jesús. Judas se perdió porque en sus sueños locos de grandeza y de establecer un reino nacional, un reino y un imperio gigantesco que abarcara todo el mundo, era porque él quería ser aquel héroe, ese líder que apoyó las causas de Jesús para ser el gran libertador, el gran rey moderno, el rey David moderno, que echaría fuera a las hordas romanas y a todo aquel imperio que quisiera establecerse por ahí, de tal forma que el reino de Cristo Jesús se estableciera. Hermano, lo que llevó a Judas al suicidio fue su frustración de no lograr la posición que él quería. Hermano, es que en este reino los grandes no son los que dicen verdades, sino son los que viven la verdad, los siervos de Cristo Jesús. Y el siervo no habla. El siervo no tiene voluntad, no tiene libertad. Está sumergido en la voluntad del amo que se llama Cristo Jesús.
tú no puedes hablar por ti mismo, no eres libre. Tú tienes que decir las palabras que el amo te dice que digas. Si tú dices las palabras tuyas, entonces estás en serios problemas con el patrón. Si tú expresas tu opinión y en contra de lo que el patrón dice, que es Cristo Jesús, estamos en dificultades. Él quiere ponernos un anillo en la oreja, en el corazón, en el cerebro, donde diga propiedad, esclavo de Cristo Jesús. Así tiene que ser. Y cuando vean que tú en una feliz y sometida voluntad, en forma gozosa a la voluntad de Dios, camines por la calle exhibiendo tu letrero, yo soy esclavo, propiedad del amo Cristo Jesús, la gente se va a sorprender de que tú andes con una sonrisa tan hermosa, con una disposición tan linda, tan festiva, tan feliz, que la gente, hey, yo estoy de esclavo acá con otra gente, pero me golpean, me maltratan. ¿Quién es ese patrón tuyo que te veo tan feliz, tan gozoso? Y veo que tus hijos te acompañan haciendo lo que haces en lugar de animarles a que huyan. Tú estás contento. ¿Quién es ese Jesús? ¿Jesús se llama tu patrón? Sí, entonces tú te vas a deleitar a hablar de tu patrón. Y cuando tú seas un esclavo feliz de Cristo Jesús, las cosas van a ser diferentes. Resulta que Jesús te está diciendo, fíjense el humor de Jesús. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, un esclavo, entiende la palabra? Aquí cuando se refiere a siervo, se refiere a esclavo. Esa era la palabra. ¿Quién de vosotros, teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, el patrón le dice al siervo, hey, muchacho, gracias por lo que hiciste? Nunca le daban las gracias. Mira, come. Te veo un poco fatigado, asoleado, cansado. Por favor, come. Los discípulos se le quedaron mirando a Jesús medio raro y no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, prepárame la cena y sírveme a mí primero. Y sabes una cosa, que Jesús dice lo mismo. Jesús, ¿no crees que es un patrón que cambió las reglas? Cuando tú vengas de trabajar cansado, fatigado de estar parado todo el día, Jesús dice que todavía tienes que ir a predicar y dar estudios bíblicos. Sírveme a mí primero. Sí, yo sé que estás cansado de trabajar en tu negocio todo el día parado, estás cansado, los días son muy calientes en estos momentos, en estos días, pues yo quiero que vayas y hables a tu vecindario acerca de mí. Mira, yo quiero que construyas primero mi reino. Es que le dijo Elías a aquella mujer que se estaba muriendo de hambre, dame de beber y dame algo de comer. No tengo nada. No tengo nada. Todo lo único que tengo es un poquito de harina y un poco de aceite. Y ahora mismo salí a recoger un poco de leña para preparar una torta para comérmela mi hijo y yo. Y después de eso hemos decidido dejarnos morir porque ya no tenemos más. No tengas temor. No se van a morir. Ve y prepara la torta, pero prepárame primero una a mí. A mí. Hermano, cuando tú lees esta nota, como tú eres un ciudadano del siglo XXI, esto te suena chocante, esto te suena mal, pero en el negocio del reino de Cristo Jesús, esto es normal. Esto es normal. Y de paso, no solamente, observa cómo se firma Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Pedro, apóstol y siervo de Jesucristo.
Santiago, ¿cómo se firma? Siervo de Jesucristo. Ellos entendían, hermanos, ellos no se firmaron apóstoles de Jesucristo solamente, no se firmaron pastores de Jesucristo, presidente de asociación o de conferencia general o de la iglesia más grande de la ciudad. No, ellos se firmaron siervos, pero no siervos por humildad. No, es que ellos eran no. Es que ellos entendían la clasificación en la cual la sociedad de aquella época establecía la palabra siervo. Y la palabra siervo era esclavo. Ahí iba delante del patrón. El patrón iba en el caballo y el hombre, el esclavo, cargando las maletas del patrón. Y el patrón comía y tomaba agua y el siervo no tomaba agua, a menos que se compadeciera por allí. Pero si no había voluntad, no había nada. Ellos no tenían derecho a nada. Los animales eran mejor tratados que ellos. Los perros eran mejor tratados que ellos. Los caballos eran mejor tratados. Si un caballo se enfermaba, rápidamente corrían a atenderlo. Si un esclavo se enfermaba, el patrón decía, déjalo que se muera. Ya no me sirve. Hermano, así es la vida del siervo. Y cuando Jesús dice que tú y yo somos siervos, está hablando de esto. Pero no puede ser. Bueno, dice aquí. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Hermano, si tú y yo somos siervos, fíjate cómo concluye la nota Jesús en el 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Fíjate bien que está dando una orden a los esclavitos que tiene enfrente, que ellos se quieren llamar grandes apóstoles o oficiales del nuevo reino de Cristo Jesús. No, ese no es el título que te voy a dar. El título que te estoy dando en este momento es de siervo y de esclavo. Así también vosotros, así también tú, mujer, así también tú, varón, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, que invertiste, que diste, que pusiste, que fuiste, que construiste, que te gastaste, que te desvelaste, que no comiste, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, orden, autoridad. Una palabra de comando. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando ustedes hayan hecho todo lo grande que son capaces de hacer, no esperes que te den las gracias. Porque aquí dice, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. Ahora, déjame decirte, ¿te gusta esta experiencia? Puede ser que no te suene muy lindo, pero cuando Jesús le está diciendo a los discípulos que ellos tienen que ser así, se quedan un poquito confundidos. Y cuando el Señor les dice, mira, viene el hombre, el amo, y le dice al siervo, mira, sírvete tú primero. Los discípulos se rieron. Se rieron porque eso no sucedía así. Pero cuando Jesús les dijo, ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, como siervos, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es lo que hemos hecho. No hay gracias, no hay paga, no hay nada. Es increíble. Y no puedes demandar a Jesús. No puedes.
Y te voy a decir por qué no puedes. Te voy a decir por qué no puedes. Por una razón muy simple. Dice aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice así. Fíjate bien. ¿Por qué no puedes reclamar? ¿Por qué no puedes decir que Jesús es un amo malo? ¿Por qué Jesús no te da libertad? Sí, porque a algunos les gustaría ser libres. Libres para hacer lo que se les pega la gana. Bueno, déjame ponértelo así. Cuando tú eres esclavo de Satanás, fíjate bien lo que pasa. Déjame ponértelo así. Tú vas en un barco con boleto de segunda o de tercera. Y entonces no puedes hacer ruido en donde vas para que los de primera no se impacienten. No puedes subir por la cubierta y mirar y admirar la belleza de la brisa marina, porque allí están descansando los de primera. No puedes ir al comedor, porque allí están comiendo los de primera. Pero de repente, escucha esto, de repente viene una terrible tormenta y el capitán sabe que el barco se va a hundir. ¿Sabes qué? En el corazón de Satanás, porque estoy haciendo una ilustración de Satanás, dice, estos esclavos se van a morir. Todos vamos a morir. Ustedes los de segunda y de tercera pueden subir a primera. Pueden comer lo que quieran. Es más, si quieren jugar fútbol soccer en la sala grande de diversión, de entretenimiento, pueden hacer. Si rompen cristales, no se preocupen, no se preocupen. ¿Por qué tan bueno? Este capitán sí es lindo. ¿Sabes por qué? Porque el capitán sabe que dentro de unas horas tú vas a estar bajo las aguas de ese turbulento y feo mar. Vas a estar muerto. ¿Sabes por qué? Satanás es un esclavo perverso y te deja hacer lo que quiera porque sabe que su barco se está hundiendo y dentro de unas horas tú vas a estar muerto sin ninguna esperanza. Por eso te dice que subas a cubierta y que hagas lo que se te pegue la gana. Si quieres entrar al comedor y comer todo lo que allí puedes comer, si quieres romper los cristales, lo puedes hacer. Si puedes gritar, si quieres bailar y hacer escándalo, lo puedes hacer. ¿Sabes por qué te deja hacer toda la locura de tu corazón? Porque él sabe que dentro de unas horas tú vas a morir. Y tú celebras al gran capitán que tienes como esclavo. De paso, salir de esclavo del mundo para ser esclavo de Jesús no es fácil. Si tú dices, bueno, Salomé me está convenciendo con la Biblia y yo de ahora en adelante voy a ser esclavo de Jesucristo. Ni te entusiasmes pensando que levantando la mano o haciendo una oración al final ya la hiciste. No, dejar de ser esclavo de Satanás es casi imposible. No es fácil. Y por el otro lado, querer ser esclavo de Jesús también es difícil. Te lo voy a poner. Esto. Mira, por razones de humanidad, estoy en contacto con algunas personas de Venezuela. Hay hermanos
que con dolor tengo que decir que se suicidaron porque no hay comida, no hay medicinas y no hay nada. La situación es tan deplorable, tan triste. Algunos quieren salir de Venezuela. Han salido muchos. Pero déjame decirte que conseguir un pasaporte para salir, y el gobierno sabe que lo vas a usar para salir y huir de allí, es tan difícil. Primero, cuesta mucho dinero. Segundo, no se lo dan a cualquiera. Tercero, está siendo vigilado para qué lo vas a usar. Así que conseguir un pasaporte para salir de la esclavitud de Venezuela no es fácil. Punto. ¿Te quieres venir a Estados Unidos? Pues entrar a Estados Unidos no es solamente presentarte ahí en la línea, en la frontera de México y decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo mucho en Venezuela o en México y ahora quiero entrar a Estados Unidos, para que me cobijen, para que me defiendan, para que me protejan, porque tengo hambre, mis hijos están... No es así de fácil. No es así. Pues yo quiero que sepas que salir de las filas de Satanás tampoco es fácil. Él no te va a dar el pasaporte para que salgas de su reino. Es más, él va a manipularte con palabras tan estratégicas a tu mente y a tu corazón, de tal forma que tú vas a concluir, pues después de todo, la estoy pasando mal, pero creo que me voy a quedar aquí porque aquí hago lo que yo quiero. De paso, si tú vienes a Estados Unidos, no haces lo que tú quieres. Allá, en Venezuela y en México, tú haces lo que tú quieres. Aquí no. En el reino del enemigo, tú haces lo que quieres. En el reino de Cristo Jesús, no haces lo que tú quieres porque no eres libre. La libertad tu libertad la maneja Jesús. Tu voluntad la maneja Jesús. Tu nombre se cambió también, igual que con el otro patrón. Él te pone en la oreja un nuevo nombre. ¿Has escuchado eso? Él lo dice en Apocalipsis a toda voz. Así que no eres libre, pero bendito privilegio, hermano querido. Déjame leerte la nota. ¿Por qué ser esclavo de Jesucristo es el más grande negocio de la tierra? ¿Sabes una cosa? Yo podría estar vendiendo terrenos, vendiendo casas, vendiendo autos, vendiendo seguros, dando conferencias. Tengo un hermano que en algún momento él tuvo muchos amigos en el asunto de las industrias en México y Sudamérica. Y me oyó haciendo una presentación acerca de X y me dijo, yo quiero llevarte a hacer presentaciones a las industrias, a los empleados y vamos a ganar muchísimo dinero. Hicimos un intento y entonces él se dio cuenta que había dinero de por medio. De paso, en algún momento por aquí en Estados Unidos también me ofrecieron dinero por dar charlas a los empleados de ciertas empresas, simplemente para hacer que ellos, pues, desarrollen habilidades para mejorar su persona, su familia, sus pensamientos, su optimismo, su forma de vida para ser más efectivos en el trabajo. Ok, yo podría estar haciendo cualquier cosa y ganar mucho dinero, porque de eso se trata en este mundo, del famoso sueño del mundo o el sueño americano, como lo llaman. Pero ¿sabes por qué estoy aquí como un esclavo a las 4 de la mañana?
Y durante el día a veces no desayuno hasta las 2 o 3 de la tarde porque hay gente llamándome. Algunos piensan que estoy esperando a ver a quién me va a llamar. No, querido, a veces yo no desayuno hasta las 2 de la tarde porque la gente está consultándome conmigo detalles, problemas, necesidades, consultas de todo tipo. Así que si alguna vez no te contesto, discúlpame, lo haré cuando te llegue tu turno con mucho gusto. Pero, ¿por qué? Aquí va por qué Jesús dice que nosotros tenemos que ser siervos. Si alguno quiere ser grande, importante en este negocio del reino de Dios, tiene que ser vuestro siervo. Y dice aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir. Te voy a decir ahora por qué conviene ser esclavo, no del enemigo, sino de Cristo Jesús. Con Satanás, esclavo de Satanás, no eres libre. Él controla. Pierdes tu libertad, pierdes tu voluntad, pierdes tu nombre, lo pierdes todo y de paso te vas a ir al infierno. Con Cristo Jesús también pierdes tu libertad. Y no la vengas a presumir de que la verdad os hará libres, porque nosotros cantamos esa canción de que la verdad os hará libres pensando que podemos comer pizzas, hamburguesas, carnes asadas y todo eso, y que podemos tomar alguna que otra cervecita por ahí ligera y pues prender la televisión los sábados de tarde, porque no es por obras, no es por gracia. Hermano querido, déjame decirte una cosa, que cuando tú entras en el reino de Cristo Jesús, tú no entiendes eso del don de profecía, de la reforma por salud, del cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo, del cuidado de la mente como morada de Dios. Hermano, no lo entiendes porque tú piensas que ser siervo de Jesús es levantar la mano y entonces, sí, yo soy siervo de Cristo Jesús, que te cuenten entre los siervos. No. Ser siervo de Jesús es que tú pierdes todo derecho. No eres libre, pierdes tu voluntad, pierdes tu libertad, pierdes tu nombre, lo pierdes todo, hasta tu familia, tus casas, tu todo. Porque cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Pero la orden más poderosa es el testimonio de Cristo Jesús. Cuando yo veo a Cristo Jesús, ¿saben? Yo vivo en Estados Unidos y nuestras casitas aquí son chicas quizás, pero tienen aire acondicionado, tienen calentón. Cuando yo voy a México, es más, cuando yo mismo vivía en México, yo tenía una casita en Montemorelos, pero no tenía aire acondicionado. Y en los veranos teníamos que dormir con las puertas abiertas y las ventanas abiertas y un ventilador y un calor y sudados, todos malolientes despertábamos. Y en los inviernos, cuando la temperatura llegaba a 0 grados, qué difícil era. Y ahora cuando viajo de aquí para allá, siento que estoy haciendo un trabajo especial porque estoy dejando mi trono, mi gloria aquí y voy para allá. Hermano, esto es basura lo que yo hago. Es basura. Quien dejó todo por amor a nosotros, hermano, Cristo no dejó una casa con aire acondicionado. Una casa. Él dejó
su posición de rey, de soberano, de rey de reyes. Él vino aquí no para mandar, sino aquí tuvo que someterse y perder su libertad porque se hizo esclavo. Perdió su libertad, perdió su voluntad y la sometió a la dirección del Espíritu Santo. De paso, algunos dicen que eso no existe. Ok, pero aquí está. Y de paso, la garantía del Espíritu Santo para nosotros es maravillosa. Él dejó todo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, teniendo todos los privilegios de Dios, el trono de Dios, el cielo de Dios, el reino de Dios, la grandeza de esa maravillosa ciudad que ni siquiera me puedo imaginar. Algunos lo intentan y solamente hacen el ridículo, porque cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al pensamiento más sublime son las que Dios ha preparado para nosotros, el cual, siendo en forma de Dios y que Él dejó todo aquello, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Yo creo que hecho semejante a los hombres debe de venir primero y después tomando la forma de siervo. Pero todavía no llegó allí, sino que murió, dice aquí, por lo cual también, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes quiénes morían en la cruz? Los más grandes criminales. Los criminales comunes morían en la cárcel, pero los más grandes criminales morían en la cruz, como testimonio de que jamás debieran de verse otro ser igual como ese. Y hermano, y Cristo Jesús no solamente se hizo hombre, vivió con el calor y el frío, el hambre, el sueño, la necesidad, cualquier necesidad común que te agobie, Él la vivió, pero además se hizo un siervo, un siervo sin derecho alguno. Sus discípulos lo maltrataban. No estoy hablando de Pilatos, no estoy hablando de los sacerdotes. Sus discípulos lo llegaron a ver como un amigo, un humano común. Lo dejaron sin comer. A veces lo trataron mal. A veces lo ningunearon. Es cierto, le decía a todas las gentes y te vas a dar cuenta de qué cosas no hicieron con Jesús. Lo dejó todo y murió como el más terrible de los criminales. Así que cuando Él dice que yo debo ser un siervo, yo entiendo lo que es un siervo. Si no puedo entender la cultura de siervos de aquella época, lo puedo ver en la vida de Cristo Jesús. Hermano, Él se hizo siervo. Y si no lo crees, ¿quién lavó los pies a esos malolientes y sudados y groseros y toscos pescadores del lago de Nazaret? Fue el Rey de Reyes. Por ejemplo os he dado para que así como yo he sido siervo y que no he venido para ser servido sino para servir, y que dejé mi trono de gloria y me humillé al punto de ser un siervo, y que le lavé estos pies llenos de sudor y de mal olor, así como yo lo hice, así ustedes también tienen que ser siervos, siervos sin derecho, sin libertad, sin voluntad y sin nombre. Pero cuando tú te humillas a la forma de un siervo, ¿por qué no empiezas a ser siervo hoy en tu casa? Trata de ser un esclavo de tu esposa, no importa que tengas 20 años, 40 años, no pelees tus derechos. No trates de impresionarme de quién manda allí o quién manda acá. Es que yo pago, yo doy. Jesús paga todo lo que te comes y no reclama eso. Él se hizo siervo. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús, en el cual siendo Dios,
soberano, rey del universo, dejando su trono de gloria, no tuvo estas cosas como cosas para aferrarse, para demandar, sino que se humilló, tomando la forma de hombre, llegando al nivel de un siervo y muriendo en la condición más terrible que se le pueda conceder a un ser humano. Pero lo hizo porque el secreto de la vida eterna es servir. Querido, ¿quieres ser grande? Empieza por servir a tu esposa, a tu esposo. Hijos, hijos, hijos. Ustedes dirán que nuestros padres nos sirvan, ¿no? Ya te han servido toda la vida. Ahora, ¿quieres ser semejante a Cristo Jesús? ¿Quieres ser parte grande del reino de Cristo Jesús? Sirve a tus padres. Sirve a tus padres en lo que te dicen y hasta en lo que no te dicen, de tal forma que ellos puedan tener un verdadero esclavo a la manera de Cristo Jesús. No a la manera de los esclavos de Satanás, porque los esclavos de Satanás le obedecen, pero a la manera de los esclavos de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por el gozo puesto en él, menospreció la muerte. Menospreció todo lo grande de esta tierra y se humilló a sí mismo. Querido, ¿crees que podríamos llegar a tener este día, a empezar a meter nuestra solicitud para ser siervos y empezar a hacer nuestras prácticas de esclavo? Hermano, porque hay que practicar. Deja de hacer lo bueno y aprender a hacer el bien. Antes éramos reyes, patrones, jefes, porque eso es lo que queremos ser. Nos encanta que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos den la tarjeta, porque así nos enseñaron nuestras maestras. Si te aprendías los 7 versículos, te daban el papel, el reconocimiento te pedían. Hermano, no es así. Enseñar de esa manera a los niños es ponerlos en las manos de Satanás, porque cada vez que ellos hacen algo positivo, hay que aplaudirles. No. ¿Sabes qué dice Jesús? ¿Sabes qué dice Jesús? Siervos inútiles somos, porque aprender los 13 versículos del trimestre era lo que teníamos que hacer. Eso es lo que nos correspondía hacer. No esperes reconocimiento, no esperes paga, porque tú eres un esclavo de Jesucristo. Ser santo, ser limpio, ser puro, no es algo que conseguiste. Ser un servidor del Señor Jesucristo, invertir, poner, llevar, construir, dar todo, invertirte completamente en tu todo en las manos de Jesucristo, es lo que hace tiempo debiste haber hecho, hermano. Pero aquel que se hizo siervo sabe qué significa todo esto. Y cuando tú y yo lleguemos al cielo, habrá una gran recompensa. Él habla de una corona. Le daré la corona de la vida. Hermano, la corona de la vida no es una corona de plata o de oro. La corona de la vida es la vida misma eterna de Cristo Jesús. No vida en sí, sino la vida eterna de Cristo Jesús. Y tú podrás vivir la vida de Jesús dentro de ti y tú serás una réplica total, hermosa, completa de Cristo Jesús por toda la eternidad. Y el Señor quiere que, siendo un siervo ahora, empieces con esa experiencia aquí y ahora. Que Dios te bendiga mucho. Lamento que te quite a veces tanto tiempo, pero me parece que es necesario entender qué cosa es lo más grande. Te repito, yo podría estarte diciendo las cosas feas que suceden en nuestra iglesia, la podredumbre, pero a mí me pidieron que te hablara de Jesús para salvarte a ti, a tu esposa y a tus hijos. Hermano, hablando del pastor lindo que maneja los aviones, o hablando del pastor que habla maravillosamente de profecía, podría ser increíble, podría ser extraordinario,
Pero eso no te salva. Lo que te salva es siendo un siervo a la manera de Cristo Jesús. Con todo respeto, con mucho amor. No voy a perder el tiempo en decir cuán mal está la iglesia. Voy a invertir el tiempo en decirte que el Rey de Reyes se hizo siervo para salvarte a ti y para convertirte en el más hermoso de los siervos que viva al lado de él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te dé un abrazo fuerte. Bien, buen siervo y fiel. Fíjate cómo dice ahí. Sobre poco. Lo que hiciste no califica para un premio, para un reconocimiento. Sobre mucho te pondré y te voy a meter al sitio más íntimo de mi corazón. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga y que esta experiencia pueda ser tu experiencia. Empieza sirviendo en tu casa. Empieza sirviendo en el trabajo. Y pronto el Señor te va a dar privilegios que no tienes idea hasta dónde. Vamos a doblar las rodillas. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque siendo Rey de Reyes, veniste y te humillaste al punto de ser un siervo. Caminaste por estas calles, no en un caballo blanco, poderoso en una silla de oro, sino caminaste a pie, con un solo vestido. A veces, de los que esperabas que te dieran algo para comer, se lo acabaron todo. En lugar de atenderte a ti, tú tuviste que atenderlos. Tú eras el jefe, tú eras el rey, tú eras Dios, pero ellos te tomaron como algo común. Pero esto no te desalentó. Tú no dijiste, voy a dejar esta empresa porque no aprenden, no entienden, sino que continuaste descendiendo más y más. No solamente le lavaste los pies, sino que pagaste la culpa de cada uno de los miserables pecadores de esta tierra, incluyendo la mía. Y moriste como el peor de los criminales. Señor, no tenemos con qué pagar todo lo grande que has hecho por nosotros. Por favor, ayúdanos a entender qué significa ser un siervo. Y que este día podamos empezar a vivir una experiencia de siervos para gloria tuya. Y que tú puedas mirarnos desde allá diciendo, bien, buen siervo y fiel. Que te goces, que te emociones. Que podamos servir a otros primero. Que de manera particular podamos construir primero tu reino. Te ruego, Señor, una bendición especial por aquellos que estarán apoyando esta causa también. Bendícelos, protégelos, prospéralos y permite que hoy todos nos podamos volver esclavos de Cristo Jesús. En su sagrado, precioso y bendito nombre te lo pedimos con humildad y santo respeto. Amén. Amén, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un placer de corazón. Que Dios les bendiga muchísimo. Estamos mañana sábado por la tarde. Vamos a tener un programa muy hermoso aquí. Queremos cantar. Tú dirás, yo prefiero solo el mensaje. Si tú prefieres solo el mensaje, solo piensas en ti. Cantar es darle algo a Él. Vamos a darle algo a Él. Es tan poquito lo que le damos. ¿Por qué no podríamos invertir? Pero es que se me acaban los minutos o se me acaba mi internet. Hermano, pero cuando estamos hablando con el pecado, allí nos reclamamos que se nos acaba internet. Es increíble. Cuando trabajamos para el amo de este mundo, no reclamamos, no nos quejamos.
Pero cuando tenemos que alabar al Dios del cielo, se nos acaba el internet, no tenemos tiempo, no podemos. De corazón, vamos a volvernos esclavos de Cristo Jesús. Déjame decirte una cosa. Esto lo aprendí. Esto no me lo inventé hoy. Esto lo tuve que aprender a través de fracasos, de derrotas, de problemas y de lágrimas. Pero déjame decirte una cosa. Vale la pena. Vale la pena, porque cuando tú pierdes tu libertad, pierdes tu voluntad y pierdes tu nombre, pero tienes la libertad de la vida de Cristo Jesús y la voluntad de Cristo Jesús y el nombre de Cristo Jesús, es increíble lo que sucede. Si tú no me confiesas delante de los hombres, yo tampoco te confieso delante de mi Padre. Pero si tú me confiesas, yo también te confesaré. Y es increíble lo que el Señor hace cuando hay alguien que se hace esclavo de Cristo Jesús. Un abrazo. Que Dios te bendiga mucho. Que tengas un maravilloso día del Señor. No tardes. Vente del trabajo más temprano. Limpia tu casa. Arregla los detalles. Ofrécele un santuario bello a Cristo Jesús y alégrate con su presencia antes de que el sol se ponga. Bendito sea su nombre y bendito también seas tú para siempre. Que Dios te bendiga.